Bienvenidos a este espacio diferente, creado para ti. La Biblia dice, una forma sencilla de comprender la palabra de Dios dirigida a personas que están iniciando su aprendizaje. Queridos amigos, seguimos aquí para continuar andando en la palabra del Señor. ¿Sabías tú que algunos salmos nos hablan de profecías apocalípticas? Bueno, pues hoy nos concentraremos en dos salmos en especiales que nos hablan acerca de esto. Pero antes tenemos que recordar que para entender el Apocalipsis, donde hay tantas figuras, es necesario entender el santuario que Dios le mandó a hacer a Moisés. Dios le dijo a Moisés ahí en Éxodo 25 que hiciera un modelo de acuerdo al que había visto, al que se le había mostrado en el cielo. Pues bueno, para poder entender el Apocalipsis, tenemos que comprender la estructura del santuario terrenal y los ritos que se hacían en él. Ya teniendo esto presente, tenemos que recordar que el santuario era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Con el tiempo, Jerusalén se convirtió en el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo porque allí estaba el templo. Entonces, cuando nosotros vemos salmos como por ejemplo el Salmo 122, que dice que Él se alegra con todos aquellos que le decían, a la casa del Señor iremos. Cuando nosotros referimos esto al Apocalipsis, podemos entender que el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo era en el monte de Sión, que era el mismo símbolo de Jerusalén. Pero cuando vamos leyendo los salmos y nos referimos a las profecías, necesariamente tenemos que pensar en la Jerusalén celestial, en la Jerusalén espiritual que nos habla el capítulo 21 del Apocalipsis. Pero vamos al Salmo 15 y el Salmo 24. En ese primer Salmo 15, en el verso 1, se hace una pregunta. ¿Quiénes estarán en el monte de Sión? El Salmo 24 dice en el verso 3, ¿quién subirá al monte del Señor? Son dos preguntas muy similares. Y aquí es, ¿quién estará frente a la presencia de Dios? Eso nos lo contesta el Apocalipsis en el capítulo 14. En ese capítulo 14 se dice lo siguiente. Dice así: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él, y aquí habla de los redimidos de Dios. Entonces, ¿quién podría estar frente a la presencia de Dios? ¿Quién podría estar frente al trono de Dios? ¿Quién podría estar en la Nueva Jerusalén? Dice, los que están al lado del Cordero. Pero en el capítulo 12 del Apocalipsis, el verso 11 nos da una aclaratoria muy importante, porque dice así: ellos, refiriéndose a los redimidos, lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Aquí hay una clave. Quienes estarán frente al trono de Dios, quienes estarán en la Nueva Jerusalén, son aquellos que andaron con el Cordero, y aquí nos explica los que vencieron por la sangre del Cordero, es decir, los que aceptaron al Señor Jesucristo como el Cordero enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así entonces como podríamos contestar la pregunta del Salmo 15 y el Salmo 24. Pero claro, a nosotros nos queda un terrible interrogante, porque aquí habla de personas limpias, de personas puras,
y nosotros descubrimos que esa no es exactamente nuestra condición. Para eso necesitamos ir al Salmo 51, un salmo que escribió David en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tuvo que afrontar su pecado. Pero en ese salmo tan maravilloso, el Salmo 51, nos da la clave para nosotros estar con el Cordero en el monte de Dios, para nosotros estar con el Cordero en la Nueva Jerusalén. Y veamos lo que dice ese Salmo 51, que necesitamos aplicarlo a nosotros. El rey David clama a Dios y le dice en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está el salmista diciendo que la única manera de ser limpio, la única manera de ser librado del pecado es por la intervención de Dios. Por eso él le dice, lávame, le dice, purifícame, porque es solo por gracia como somos salvos, por la gracia que emana del Cordero de Dios, que viéndolo en el Apocalipsis es quien nos da entrada libre a la Nueva Jerusalén y a estar frente a la presencia de Dios, estar frente a su trono. Pero aquí hay una clave más que dice el rey David en ese Salmo 51, pero el verso 10, porque él dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, crea en mí un corazón limpio. Esa palabra crea en el idioma hebreo se usa exclusivamente para la acción divina, porque esa palabra crea es la palabra bará, que solo se usa para Dios, y es la misma palabra que tenemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, en el principio bará Dios los cielos y la tierra. Pues aquí lo que nos está diciendo el salmista en ese verso 10 es que Dios debe ejercer su poder creador para que yo pueda ser limpio. Eso solo ocurre por la gracia que emana del sacrificio del Cordero que fue inmolado por todos los seres humanos. Querido amigo, para estar en la Nueva Jerusalén, para estar frente al trono de Dios, el único medio es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te invito en este momento a que nos reencontremos con el Señor Jesús, porque recuerda que solo podremos vencer en la sangre del Cordero, es decir, del Cordero que fue inmolado, del sacrificio sustitutivo, de la muerte sacrificial del Señor Jesús. Y entonces podremos alegrarnos, como dice el Salmo 122, el verso 1 dice, me alegraba con todos aquellos que me decían, vamos a la casa del Señor. Y en el verso 2 dice que se gozaba de estar en las puertas de Jerusalén. Y si nosotros lo referimos a la Nueva Jerusalén, pues en el gozo de la salvación que el Señor nos dará. Y ahí es entonces donde el Salmo 24 cobra mucho sentido, porque en el Salmo 24, el verso
el verso 7 dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor todopoderoso. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Esta parte del Salmo 24 tiene dos aplicaciones. Una, cuando Jesús resucitó y subió al cielo para convertirse en nuestro intercesor. Pero también nos habla cuando Jesucristo vendrá por segunda vez, tomará a los redimidos y los llevará a la patria celestial, allá donde el Señor tiene la nueva Jerusalén, que luego descenderá a esta tierra. Y el Señor quiere que tú y yo estemos allí, por lo cual te invito a que recuerdes, solo somos salvos por la gracia que el Señor vertió en nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda lo que dice Apocalipsis 22:11. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. En Jesucristo tenemos perdón, en Jesucristo tenemos la victoria dada por el mismo Dios.